que nos están acompañando el día de hoy. Ya somos 14 conectados, entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, 27 de enero del 2021. Bueno, primeramente vamos a recordar un poco hasta qué punto llevamos ahorita para la iniciación de nuestro huerto urbano. ¿Alguno de ustedes podría ayudarme mencionando los puntos que hemos abordado hasta el momento para iniciar nuestro huerto? Sí, cómo no. Ahora sí que del último para el primero, incluso leí por ahí lo que usted puso ahora en el chat, maestra, en donde desde la composta, que fue de las últimas clases que tuvimos, la planificación, el planear qué se va a sembrar, o sea, las épocas de siembra que ya vienen ahora en enero, desde crear el espacio adecuado para poder sembrar. Y me falta otro punto que no me acuerdo, pero eso lo acaba usted de escribir ahora en el chat, precisamente hace poquito. Así es. Voy a hacer una recapitulación rápida. Como dice el señor Miguel, el primer punto que vimos fue la planeación de nuestro huerto. Ya todos planeamos el lugar y el material que necesitamos para empezar nuestro huerto. Después vimos la bitácora del huerto, en donde a nosotros asignamos un cuaderno, hojas, para anotar nuestras actividades y observaciones a lo largo de la implementación. Después vimos el calendario de siembra, les mandé algunas hojas donde venían las especificaciones de cada una de algunas hortalizas, algunas hierbas aromáticas. Algunos me pidieron algunas en específico, otras yo creo que abarcamos las que ellos requerían. Y después vimos los sustratos, un punto muy importante para nuestra implementación, más ahorita que no podemos salir, y con ello vimos la composta. Entonces, el punto que continuaría sería empezar a sembrar. También no sé si recuerden que la profesora Josefina dejó ya hace tiempo una tarea donde era empezar a juntar y a extraer nuestras semillas de diferentes desechos orgánicos que nosotros teníamos en casa. Entonces, nosotros ya deberíamos de tener por ahí acumuladas algunas semillas y esto nos lleva a la sesión que veremos el día de hoy. Hoy será una sesión teórica para que el día viernes pasemos a la parte práctica y que todos podamos realizar esto. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? El tema sería la reproducción. Yo les voy a hablar sobre la reproducción sexual. ¿Y qué es la reproducción sexual? Es toda aquella reproducción que se hace mediante órganos sexuales de una planta, y justamente esta necesita, permítanme tantito para esta reproducción necesita fuerzas de una flor. Este órgano es muy importante para poder realizar todos estos procesos. Aquí les pongo una imagen a simple vista de algunas componentes de la flor, que entre ellos están los pétalos, que son los que ustedes podrían reconocer a simple vista, pero también está compuesto por estambres, por sépalos, el ovario, el óvulo y el pistilo. ¿Alguno de ustedes me podría comentar cómo puede, o si ustedes identifican qué en específico identifican ustedes de la anatomía de una flor? ¿O con qué lo pueden unir? Que ustedes me digan, miren, aquí
esta es así, o yo en tal flor lo reconozco por esto. ¿Alguien sin pena? Acuérdense, nadie se equivoca aquí. Todos estamos para aprender. ¿Nadie? ¿Ningún voluntario? Pues, lo que pasa es que yo no veo no veo la imagen, estoy tratando. Bueno, por ejemplo, a mí se me hace como que es muy evidente comparando con esta imagen que nos estás poniendo, la flor de la lilis. Sí. Pues los pétalos, pues bueno, todos lo identificamos, pero por ejemplo, ahí también si vamos como deshojando o simplemente a simple vista, se ven, bueno, se ven las anteras y el estambre. Así ya es. Si la deshojamos y la abrimos, pues podemos, si el pistilo lo cortamos como en un corte horizontal, no, diagonal. Ay, no me acuerdo qué tipo de corte es, sagital o... Bueno, el caso es que si lo cortamos, podemos ver el ovario, bueno, sí, como los que serían los ovarios. Bueno, como unas bolititas chiquitas. Así es. Sí, muy bien. No vi quién es, que si me pueden ayudar con su nombre. Soy Ana. Ana, muy bien, Ana. Te estás en lo correcto. Los pétalos, muchos los reconocemos, ¿por qué? Porque son los que llaman nuestra atención. Comúnmente estos están compuestos por un color llamativo, rosas, amarillos, naranjas, rojas, y no solo nos atraen a nosotros, también atraen a otros tipos de insectos o hasta algunos mamíferos. Hay pequeños mamíferos, también estos llegan a ser atraídos por su color. El pistilo, el pistilo y las anteras o los estambres son muy reconocidos, por ejemplo, es un buen ejemplo el que nos ayudaba Ana, porque se pueden observar a simple vista. ¿Cómo los podemos reconocer? Muchas veces estos son donde se colocan los polinizadores. De aquí son de donde ellos obtienen el polen. Los sépalos los podemos observar cuando la flor está todavía cerrada y son como una envoltura verde que cubre los pétalos cuando no están todavía listos para extenderse. Y justamente como asimismo nos comenta Ana, el ovario y el óvulo no lo podemos observar a simple vista, pero si realizamos un corte, nosotros si tenemos muy buena vista los podemos observar, pero comúnmente estos los observamos con ayuda de un microscopio o con ayuda de una lupa. Si alguno de ustedes durante la semana quisiera adentrarse más, si tuviera duda, podría usted hacer el corte de una flor que tuvieran en el jardín o alguna flor que quitaron que ustedes tenían en un arreglo, para que ustedes puedan observar a más detalle estos. Bueno, pero, ¿y entonces qué es la reproducción? Ustedes me van a decir, bueno, sí, ya hablamos que la reproducción, pero pues, ¿cómo podíamos? Ya definimos un poco la reproducción, pero ¿en qué consiste? Bueno, pues la reproducción sexual es un proceso complejo. Sí, pues lleva una larga labor y no es tan fácil de realizar. Y se hace a través de la unión de las células masculinas y femeninas, que comúnmente, como les decía, estos se pueden encontrar en las flores. Y en la reproducción está muy enlazada con un concepto muy importante, que es la polinización. Y esta puede ser la acción de diversas fuentes. Por ejemplo,
el agua, el viento o polinizadores, que estos pues los podemos ponerle la imagen de, por ejemplo, insectos o colópteros, por ejemplo, las abejas, que son de los más comunes, el colibrí, algunos escarabajos. También muchas veces las hormigas nos podrían ayudar a hacer este proceso. Y ellas nos ayudan realizando, bueno, haciendo que el polen llegue al pistilo de flor en flor. Ellos, como les digo, transportan el polen delantera al estigma para que éste lleve a cabo la fecundación. Y la fecundación, como les decía, se realiza en la flor. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde que el polen llega al estigma, se forma un tubo que se llama tubo polínico, que recorre el estilo hasta llegar a algo que llamamos óvulo para que se fecunde. El óvulo fecundado desarrolla un embrión que lo envuelve con una masa protectora y nutritiva para que pueda formarse. Y esto da el origen de la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario al mismo tiempo empieza a crecer y este es el que se va a desarrollar y a transformar en el fruto. Y este fruto va a contener en su interior la semilla. Aquí les quise más o menos identificar o intentar simplificar la reproducción en pasos, pero como les decía, pues es muy complejo y lleva muchas etapas y sería maravilloso que nosotros pudiéramos observar cómo todo este proceso, por ejemplo, a simple vista, ¿no? Que nosotros viéramos cómo pues los polinizadores llegan y ponen el grano de polen y este va haciendo el proceso para desarrollar nuestra semilla. Como les comentaba, pues la reproducción sexual va muy de la mano de diferentes conceptos, entre ellos la polinización. Y este proceso, ¿cómo se puede definir? Pues es por el cual o mediante el cual el polen se deposita en el pistilo. En la imagen les muestro cómo, por ejemplo, la abejita, muchas veces ellos no lo hacen adrede de que lleven el polen de un lado al otro. Lo que ellos hacen nada más es posarse y muchas veces llevan las partículas de polen en el cuerpo o en las patas y cuando se posan en otra flor simplemente a descansar, hacen este proceso. Por eso es que hoy en día estamos cuidando mucho a los polinizadores. Los polinizadores, hoy en día muchos de ellos están en peligro de extinción. Por ejemplo, las mariquitas o, ¿cómo las conocemos también? Las catarinas, ya que estas pueden, bueno, hoy en día están en riesgo. Ya no se encuentran en hábitats como tal 100% naturales. Hoy en día ya existe la reproducción de ellas en cautiverio, por ejemplo. Ya también las catarinas se pueden comprar. Ahora ya es un mercado amplio la reproducción de catarinas justamente para los que tenemos huertos y huertos urbanos, mejor dicho, ya que al no haber polinizadores, nosotros lo que hacemos es comprar nuestras mariquitas y ponerlas en nuestro huerto para que nos ayuden a este proceso. Y justamente, pues nosotros en el huerto, por eso vamos a tener una gran diversidad, para que nosotros podamos ayudar un poquito a atraer los polinizadores y que nos ayuden a realizar esta reproducción, pues más con un plus, ¿no? Muchas veces esta parte, pues nosotros intentamos suplirla. Por ejemplo, ahorita ya hay técnicas
que podemos suplir la polinización, por ejemplo, la técnica de la polinización con pincel o la polinización de toques, que es la que comúnmente hacemos con la del jitomate. Y como les decía, pues así como la flor es un punto importante para esta reproducción, también lo es la semilla. Muchos dicen que este es también como un juego como el del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero, la flor o la semilla? Y pues aún muchos botánicos lo están discutiendo. Es una buena, un buen tema de una mesa redonda para que discutamos cuál es primero, la flor o la semilla. ¿Y qué es la semilla? Pues la semilla la podemos, le podemos poner ese concepto de que es el principal órgano de reproductivo. Ese es el concepto que muchas veces encontramos en la red y en los libros, y por eso les digo que es como de gran debate. Y que esto se encuentra en la mayoría de las plantas, comúnmente en las plantas superiores. Y para poder, justamente les dije primero el concepto de semilla, porque en él se basa el concepto de germinación. ¿Qué es germinación? Es el desarrollo del embrión en una planta dentro de una semilla. Existen dos tipos de germinación justamente por el tipo de semilla. La germinación de la semilla monocotiledónea y el de la semilla dicotiledónea. Me van a preguntar qué diferencia tiene esta en la una de la otra, justamente como lo dice en su terminología, es que la monocotiledonia solo tiene una hoja y la dicotiledonia dos. Aquí les pongo imágenes de la germinación de cada uno para que ustedes se den una idea de cómo es esta. Pero, ¿qué factores intervienen en la germinación de mis semillas? A partir de esta semana, nosotros vamos a empezar a hacer nuestras germinaciones. Los factores que debemos de tener en cuenta son el agua, el aire, la temperatura, la luz y la latencia de las semillas. El agua, pues ya todos sabemos perfectamente que nos referimos a el riego. El aire, pues justamente lo que interviene es lo que veníamos hablando de los sustratos, la aeración de donde van a estar nuestras semillas. La temperatura, aquí puse 3 puntos, la mínima, la óptima y la máxima. Aunque pues la óptima, como bien lo dice su nombre, debería de ser en la que debemos de tener y que el 100% de nuestras semillas se van a germinar. Debemos de considerar también la ubicación y pues las oportunidades que nosotros tenemos también. Por ejemplo, a lo mejor pues no sé, cierta semilla necesita una temperatura baja, pero yo estoy en un estado donde hace mucho calor, muchas veces uno se desanima y dice, no, pues yo no voy a sembrar eso. Pero también debemos de ver los rangos de temperatura en que se pueden desarrollar estas semillas. Muchas de estas semillas tienen una temperatura mínima y una temperatura máxima, que a lo mejor le va a costar más trabajo desarrollarse, tal vez, pero de que se puede, se puede. En cuestión de luz, como hemos visto, muchas o la mayoría de las semillas necesitan luz, justamente para que no provoque otras enfermedades o otras complejidades en el desarrollo. Y este punto de la latencia, ¿por qué lo pongo? Porque muchas veces ustedes adquieren semillas en algunos establecimientos
que en primera me ha ocurrido que no les venden las semillas que ustedes piden, que les dicen, por ejemplo, estas semillas son de girasol y nos las muestran, no, y ni siquiera nosotros sabemos de qué son esas semillas porque ni se parecen a las de las semillas. Y otro punto importante, y por eso me llegó lo de latencia, fue que muchas veces estas semillas ya tienen un periodo muy largo de almacenamiento. Entonces, esto se reduce su capacidad de germinación. Estas, por una parte, como que inhiben o llegan a tener alteraciones en su proceso de germinación. Entonces, por eso pongo como un punto también importante la latencia. Y pues como les comentaba, hoy ya vamos a empezar a juntar todos nuestros materiales y a empezar la siembra. ¿Qué es la siembra? Es la simple acción de poner la semilla en contacto con la tierra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos humedad, como ya lo habíamos dicho, grados de calor. ¿A qué me refiero en este caso? Por ejemplo, ahorita nosotros llegamos a tener bajas temperaturas un poco en algunos estados, en algunas ubicaciones de ustedes, y lo que les recomendaría sería que nosotros fuéramos realizando pequeños invernaderos. Ahorita voy a llegar a ese punto para más detalle. También otro punto importante para empezar nuestra siembra es la necesidad de nuestro sustrato o suelo. Debemos de considerar, por ejemplo, no recuerdo que en la clase pasada de sustratos había comentado que esa persona tenía pensado sembrar a nivel de tierra, entonces empezar a arar nuestro terreno, empezar a abonar un poco con nuestra composta, revolver, para que ya tenga los nutrientes suficientes. También otro punto que debemos de tener en cuenta es la ausencia de plantas en competencia. Muchas veces nosotros sembramos, decimos, bueno, pues aquí voy a sembrar de todo y muchas veces algunas plantas jalan más nutrientes que en otras. Entonces, por ejemplo, en las hojas que les mandé, ahí dice en un cuadrito con cuáles plantas sí se pueden sembrar y con cuáles no. A eso me refiero a ausencia de plantas en competencia. Por ejemplo, las aromáticas son más nobles, sí se pueden sembrar unas con otras, pero en las hortalizas llega a haber esta dificultad. Como les comentaba, ya podemos ir preparando nuestros suelos y sustratos, pero por eso llega otra pregunta. ¿Dónde lo íbamos a hacer? ¿Si directamente o en el suelo? Muchos de nosotros vamos a empezar en macetas y por eso lo que yo les recomendaría para algunas hortalizas sería la utilización de semilleros o almácigos, que va a ser un recipiente o contenedor que va a almacenar nuestras semillas hasta plántula, o sea, hasta que tenga al menos 2 hojas verdaderas para hacer el cambio. Como cuáles almácigos o semilleros podemos ocupar. Por ejemplo, aquí les doy algunos ejemplos. Podemos ocupar desde los cascarones de huevo. Estos cuando hacemos el trasplante, no se necesita quitarlo, lo único que hacemos solo es apachurrarlo para que se quiebre un poco y así trasplantarlo. También podemos usar los plásticos de los yogures, de algunas bebidas, por ejemplo, gelatina, del danonino, esos también nos podrían servir. También nos pueden servir en los frasquitos o vasitos que nos dan para las pruebas.
Esos también son una buena opción para empezar con nuestros almácigos o semilleros. Y aquí les pongo una que nos ayudaría a reducir, a reciclar y a reusar, que vendría siendo los semilleros o almácigos de papel periódico. Estos, si tienen alguna duda de cómo los pueden realizar, el viernes vamos a aprender a hacerlos. ¿Por qué les digo que cubren estas 3 R's? Porque a lo mejor nosotros por alguna necesidad compramos el periódico, también es el periódico pues lo compramos porque pues ayuda a la economía, porque nos mantiene informados por muchas cuestiones. Pero estos los podemos usar después como almácigos o como semilleros y después no lo vamos a tirar o a desechar. Se puede reincorporar a la composta. Entonces, imagínense, va a crecer aquí, va a germinar su semilla, va a tener su plántula y cuando nosotros ya no los requiramos porque están mojados o se deshacen, porque pues con el tiempo y también con el agua se van a empezar a deshacer, nosotros no los vamos a desechar. Lo que vamos a hacer muchas veces, como vamos a ocupar pues poco, los podemos incorporar a nuestra composta. Asimismo, también otro ejemplo otra alternativa que podríamos ocupar como esta serían los rollitos de papel. Muchas veces estos conitos que vienen como base en los rollos de papel son desechados. Y estos también se pueden incorporar a la composta. Estos 2 ejemplos los vamos a aprender a hacer el día viernes, por si tienen alguna duda, les voy a subir la lista de materiales para que hagamos nuestros almácigos de papel periódico y de rollitos de papel. ¿Vale qué va? Entonces ya vamos a, bueno, aquí les voy a dar otros ejemplos, pero esta vez para hacer sus invernaderos para sus almácigos o semilleros. Para estos podemos ocupar también material que tengamos en casa. Por ejemplo, aquí les muestro que puede ser botellas de las de garrafoncitos de agua de 10 litros. Aquí lo único que se hace es un corte como el del que realizamos para la composta, más o menos es algo muy parecido. También podemos ocupar esos recipientes que utilizamos o que nos dan en el pan, con los pasteles, en el pollo rostizado. Esos nos pueden servir con la hamburguesa. Esos son buenos invernaderitos pequeños porque cuando regamos se airean, los podemos tener en el día descubiertos y ya a lo largo de la noche los tapamos. Nosotros podemos ir pues ayudándole a tener todos los factores que necesitan. Asimismo, también podemos implementar otras técnicas. Por ejemplo, en la imagen de arriba izquierda les muestro uno con Tetra Pak. Aquí lo que hicieron de base con ayuda de un cartón, por ejemplo, aquí es de puré de tomate, y lo taparon con ayuda de algunos palitos y plástico de botella para hacerle su casita. Esto le ayuda a mantener la temperatura, por ejemplo, en zonas donde todavía hace frío. También, por ejemplo, los conitos que ya venden ahorita del huevo de plástico, estos ya tienen, pues nos ayuda mucho porque ya tienen sus hoyitos que nos ayuda para que haya drenaje. Cada uno de estos orificios tiene su propio hoyito de drenaje, aparte de que el mismo conito del huevo ya trae su tapita, entonces ya como que no debemos de implementar o hacer alguna modificación más porque ya lo trae como muy, muy perfecto para hacer nuestro semillero. Pero también, por ejemplo, podrían ustedes hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí les muestro el de uno de yogur en un botecito de yogur, lo que hicieron fue usaron la tapa, voltearon el vasito
crestes de crema, porque trae tapita, y voltearon el vasito, y este orificio no se queda abierto. Lo que le ponen es con ayuda de plástico y una liga, lo cubren y le hacen hoyitos, perforaciones en la parte de arriba para que tenga aireación. Y entonces ya estamos listos para empezar con nuestros semilleros. Algunas hortalizas no son recomendables hacerlos en semilleros. Les doy, por ejemplo, un ejemplo, los rábanos. Los rábanos no son recomendables que se hagan en semillero. Los rábanos sí se necesitan hacerlas desde germinados, desde que en el lugar donde se van a quedar y van a crecer y van a estar establecidos. Pero, por ejemplo, el jitomate sí podríamos empezarlo desde semillero. Y si ustedes tuvieran alguna duda de otro, pues está el chat para que nosotros les podamos ayudar. Bueno, y eso sería. Ay, disculpen. Sigo aprendiendo. Bueno, vamos a iniciar con la presentación, con esta plática que vamos a tener acerca de qué es lo que vamos a sembrar en el huerto. Ya hemos estado platicando en el chat qué es lo que podemos ir sembrando. Entonces, muy bien, pero sobre todo en esas condiciones en las que estamos ahorita, pues, ¿qué voy a sembrar en el huerto? ¿De dónde voy a voy a obtener mis plantas, la semilla o qué voy a sembrar? Bueno, no hay excusa ni pretexto, vamos a sembrar nosotros, ¿verdad? ¿Y qué vamos a sembrar? Yo puse aquí el calendario de sembrar en febrero y de sembrar en marzo, porque pues a veces nos atrasamos o vamos preparando qué puedo sembrar en marzo también. Entonces, por ejemplo, miren, las lechugas las podemos sembrar casi todo el año, las espinacas, las acelgas, casi todo el año. Los rabanitos también, los repollos, los brócolis, esos los podemos sembrar desde invierno. Y ya podemos empezar a iniciar también ahorita ya la siembra de brócolis y de coles, de coliflores. Entonces, pues aquí tenemos todo lo que podemos sembrar en febrero: zanahorias, repollo, apio, tomate, remolacha, lechuga, puerro, acelga, cilantro, brócoli, cebollas. Esto es muy importante, que sembremos lo que se llama la caléndula. Yo la conozco también como mercadela, no sé si alguno de ustedes también la conozca. Importante ir sembrando nuestras plantas también que tengan flores para que nos ayuden a controlar la plaga de los insectos. Entonces, vean, en marzo también casi todo lo mismo que acá, podemos sembrar en marzo, desde los ajos, las cebollas. Entonces, pues vámonos a poner a sembrar ya. Para eso, pues vamos a conocer las plantas. Ya también en el chat hemos estado viendo y en las clases antepasadas vimos acerca de lo que son las plantas, ¿verdad? Las partes de las plantas, de qué estaban formadas todos los seres vivos. Y bueno, vamos a ver el ciclo de la vida de las plantas. Vamos a empezar con la semillita. Ya les habló Elia bastante acerca de lo que es la semilla. Pues aquí está la energía potencial, ¿verdad? Lo que va a dar origen a lo que es completamente un individuo ya desarrollado. Entonces, aquí tenemos la semilla, que se inicia con la germinación, donde aquí está toda la energía almacenada que va a proporcionar los suficientes nutrientes para que la planta pueda crecer. Por eso la podemos tener en un algodoncito húmedo, como en la primaria nos decían, y crecía nuestro frijolito, nos daba hojitas verdes, ¿verdad? Entonces, la semilla trae su torta bajo el brazo y puede dar origen
a una planta, ¿verdad? Ya cuando empiezan a salir las raícitas, pues es, ¿para qué creen que necesita las raíces la planta? A ver, Lidia, a ver, Alejandra Pérez, ¿para qué necesitarán las raícitas la planta? ¿Sí me escuchan? Sí, José. Sí, se escucha. A ver, Alejandra. ¿No está Alejandra? Bueno, entonces, Adriana. Ahí voy. Ah, sí está Ahí Alejandra. voy, es que no me podía poner el micrófono. Ay, sí, es una Pues Pero la bueno. raicita es para que se pueda agarrar de la tierra y pueda agarrar todos los nutrientes y poder crecer. Muy bien, muy bien. Entonces, en el momento en que ya la raíz empieza a formarse, pues es para sostener a la planta y para absorber los nutrientes. Y así va a ir creciendo nuestra plantita hasta dar ramas con sus flores, el tallo completo, sus flores y hasta tener una planta adulta que nos va a dar semillas, ¿verdad? Flores y semillas. Muy bien, pero de esta planta vamos a ver que podemos tomar diferentes partes de la planta para alimentarnos. También ya se los compartí en el chat. Vamos a ver que de la planta nos podemos comer todo, absolutamente todo, desde la raíz. Fíjense nomás la maravilla que son las plantas que nos están proporcionando alimento y la utilizamos completamente toda desde la raíz, vean, las modificaciones que van sufriendo las plantas para poder almacenar alimento. Entonces, aquí los betabeles están almacenando mucho alimento aquí, muchos carbohidratos, las papas, el jengibre, los bulbos de la cebolla, los ajos. De aquí para acá, todo esto nos comemos. Pues sigue el tallo, nos comemos, en las plantas hay, en las herbáceas nos comemos los tallos, ¿verdad? Los quelites, pues sí nos comemos los tallitos, y las hojas, pero también los tallitos, la caña de azúcar, los espárragos, que son los tallos, los apios. Entonces, todo ocupamos no se diga los frutos, ¿verdad? Los frutos, desde los frutos, que lo que conocemos por frutos y lo que conocemos como verduras, ¿verdad? Como son el fruto que es la calabaza, el jitomate, el tomate, el chile, pues son frutos que se obtienen también de las plantas, ¿verdad? Entonces, las flores no las comemos, el brócoli es una flor, la coliflor es una flor, las hojas, las lechugas, ¿cómo se llaman estas? Alcachofas, ¿verdad? Todas las espinacas, las acelgas, pues nos alimentamos de las flores. Muy bien, pero ahora aquí tenemos la clasificación de las hortalizas, los que tienen hojas, como las espinacas, las espinacas, las lechugas, todo esto, que se los voy a pasar en el chat. Los tallos ya dijimos, ¿verdad? Los bulbos entre las cebollas, la chalota, que yo no la conozco, los puerros sí, los ajos, las vainas, todas las leguminosas tienen sus frutos en vainas. Ahorita nos comentaban que si también las habas son dicotiledóneas, sí, todos estos son dicotiledóneas. Los frutos, como les comentaba, los tomates, los pimientos, las berenjenas, la calabacita, el pepino, todos esos son frutos, los aguacates, las papayas y plátanos, bueno, todos son frutos. Y las raíces, como son las zanahorias, el nabo, la remolacha, las jícamas, todo esto nos comemos de las plantas. Entonces, pues vamos a conocer un poquito más de nuestras plantas. Ya sabemos bastantito, ¿verdad? Dijimos la reproducción de las plantas, la reproducción sexual, ya les habló la maestra Elia acerca de la reproducción sexual, donde interviene el gameto masculino y femenino. Y vamos a ver la reproducción asexual, donde no interviene ningún gameto, ni masculino ni femenino.
Entonces, caray, pues ¿cómo se van a reproducir las plantas? Fíjense nomás qué maravilla. ¿Cómo se van a reproducir las plantas si no interviene papi y mami? Entonces, vamos a ver cómo podemos obtener nosotros plantas. Naturalmente, pues bueno, todas las plantas producen flores. La papa produce flor y su semilla. La cebolla produce flor y semilla. Que no sé qué, los lirios también producen flor y semilla. Las fresas producen flores y semillas. Otra plantita. Todas las plantas, la mayoría produce flores y semillas. Hay algunas que florecen y las flores son estériles. Pues no se van a reproducir, ¿verdad? Pero la mayoría produce flores. Lo malo de esto, que si nosotros esperamos a que produzca la papa la flor, se tarda mucho, ¿sí? Y de la flor se obtiene la semilla. Igual todas se obtienen las semillas, pero se van a tardar mucho. Entonces vamos a ver que la reproducción asexual de las plantas se puede llevar por medio de tubérculos, de bulbos, de rizomas, de estolones y de esquejes. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es la reproducción vegetativa? Bueno, es una reproducción asexual, dijimos, porque A quiere decir sin y sexual, sin sexo. En las plantas, ¿de dónde se van a obtener? Bueno, de los tejidos de las plantas o de una porción de algunos de los órganos o del órgano de una planta. En relación con los tejidos y principalmente sobre todo en las orquídeas, donde es difícil a veces reproducir las orquídeas. Bueno, no es difícil, más bien, sexualmente producen miles, millones de semillas, ya lo habíamos visto, pero ellas no traen su tortita bajo el brazo. Entonces, lo que se hace es un cultivo de tejidos si se quiere reproducir sexualmente las orquídeas. Muy bien. Pues hay una técnica de cultivos de tejidos que, bueno, ya es a nivel laboratorio, pues eso nosotros no lo vamos ni a tocar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, ya les comentaba, los tipos de reproducción vegetativa que pueden ser por estolones, por rizomas, por tubérculos y por bulbos. Nos vamos a estar familiarizando con estos conceptos. Ya ustedes ya los manejan. Entonces vamos a ver qué son los estolones. Los estolones son cuando la planta en el tallo va a emitir unos tallos más largos y aquí al final van a tener una plantita parecida a la planta madre, ¿sí? Entonces, estos van a crecer sobre todo horizontalmente y aquí van a echar sus raícitas. Para cultivar la fresa es mucho más fácil tomar los vástagos, que son estos, que sembrarlas por semilla. Se tardan muchísimo. Fíjense, yo sembré semilla desde julio, y no, hombre, las plantas están bien chiquitas todavía. Si se hubieran sembrado por vástagos, reproducción vegetativa o asexual, ya tuviera fresitas. Entonces, esta es una de las ventajas de la reproducción asexual. Por medio de los rizomas. Estos son tallos modificados que se entierran en el suelo y que crecen horizontalmente. Entonces, en cierto momento empiezan a echar sus raícitas y bueno, pues esta es otra planta, otro individuo que va a dar, frutos, semillas si lo dejamos, ¿verdad? Entonces, este es un lirio. Los rizomas, generalmente el jengibre, se siembra por medio de rizoma. Entonces son tallos alargados horizontalmente que nos van a dar origen, ahí vemos, a diferentes plantitas. Entonces, los lirios, las gladiolas, no, espérenme, la gladiola no es un rizoma, los lirios y el jengibre. Muy bien, los tubérculos que también son tallos modificados y que se adaptan, no. Van a almacenar muchísimos nutrientes aquí, sobre todo carbohidratos y azúcares.
Entonces, igual son tallos subterráneos que se engrosan y dan origen a una planta nueva. Este es un tubérculo que si nosotros, aquí estas son yemitas de crecimiento, todo esto. Cuando los dejamos en el refrigerador o afuera, ya que tienen algo de tiempo, las papas empiezan a tener unas yemitas aquí y empiezan a observarse los brotes. Si nosotros cortamos cada parte de aquí, una parte de los brotes y la sembramos, nos va a dar origen a una nueva planta de papa. En los cultivos donde se siembra la papa es lo que hacen, o sea, no siembran una papa completa, sino que hacen pedacitos de papa y la siembran, ¿sí? En lugar de esperarse a que haya semilla. Hay cultivos que sí se llevan a cabo. Precisamente se lleva la siembra de cultivos para que den origen a flores y de ahí las semillas. Y los bulbos, que son igual, son tallos muy cortos y que están, hagan de cuenta que están hoja tras hoja tras hoja. Estas hojas también se especializan en almacenar nutrientes. Entonces, los ajos, las cebollas, son bulbos que los podemos reproducir vegetativamente. Entonces, la reproducción vegetativa se va a llevar a cabo por medio de estolones, rizomas, tubérculos y bulbos, pero también hay otra forma, varias formas también de reproducción vegetativa, entre ellos pues las estacas, en los árboles las estacas, en las plantas herbáceas, las hierbas les llamamos esquejes. Igual, un esqueje es la manera fácil de reproducir una planta. ¿Qué es un esqueje? Pues es una porción de la planta que puede dar origen a otra planta completa a partir de la planta madre. Y bueno, pues también, si es esa definición, pues vamos a ver que por los rizomas, si cortamos un poquito del rizoma, es un esqueje, este dientito de ajo es un esqueje, de aquí si cortamos la papa, como les comentaba, es otro esqueje, y así son, pero generalmente estamos familiarizados con que un esqueje es una podita de planta, ¿sí? Entonces, este sería un esqueje. Ya el viernes, pues ya vamos a traer, les voy a pedir el material para que ustedes ya traigan sus plantitas y empezamos a sembrar por medio de esquejes o de rizomas o de tubérculos, para tener nuestras plantas sin semilla, no importa la semilla, lo que tengamos en la casa es lo que vamos a sembrar. Por ejemplo, en las plantas aromáticas, lo que se puede sembrar por es que pueden traer ustedes unas ramitas de orégano, de vaporub o alcanfor, de romero, de tomillo, de manzanilla, de lavanda. Entonces, podemos ir formando muchas plantitas a partir de una, ¿sí? Es lo que les decía. A lo mejor compramos una planta para tener, porque pues no tenemos, compramos la planta y de ahí nosotros podemos tener ya nuestra simiente, nuestra planta madre, y de ahí tener bastantes plantitas hasta para vender y regalar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el viernes vamos a hacer nosotros nuestro cultivo, como se ve aquí. Vamos juntando que los tallitos de la lechuga, lo que nos sobra de los betabeles, las colitas de los betabeles, de las zanahorias, la cebolla, los ajos. Entonces, vamos a poder sembrar esto. ¿Qué ventajas nos atrae esta forma de sembrar? Pues que obtenemos una planta, crece una planta más rápido que si la tenemos en semilla, ¿verdad? De aquí a que esperamos a que germine. Hay plantas que sí deben deben crecer por semilla, ¿verdad? Plantarse por semilla, muy bien.
Como les comentaba, hay varias ventajas de la reproducción vegetativa o reproducción asexual de las plantas. Estas tienen características deseables. ¿Cuáles son las características deseables? Si nosotros podemos tener una planta y de las plantas se elige la mejor y de esa se reproduce vegetativamente. ¿Por qué? Porque puede tener una alta productividad, puede tener mayor calidad, mejor tolerancia a los insectos y a las plagas, por una parte. Por otra parte, si son idénticos, o sea, si yo voy a tener una planta, voy a obtener de aquí, espérenme tantito, si yo voy a tener de aquí una cebolla o dos cebollas o las que nazcan aquí, lo que voy a tener es una planta idéntica, igualita, igualititas, ¿verdad? Como dos gotitas de agua, yo voy a tener esas plantas y por lo tanto voy a reproducir las características de esas plantas. Entonces, sobre todo en los grandes cultivos, su uniformidad es ventaja en el manejo de un cultivo, ¿sí? Yo no voy a tener diferentes características genéticas, sino va a ser la misma, le voy a dar los mismos nutrientes, le voy a dar, va a soportar la misma temperatura, el clima, entonces va a ser idéntica. Se puede acortar la etapa vegetativa porque lo que las plantas pueden entrar más rápido en la etapa reproductiva. Lo que les decía, es mucho más, se obtiene la planta mucho más rápidamente que si la sembramos en semilla. Y por último, se pueden preservar genotipos superiores que determinan características genéticas favorables en los cultivos, como son, ya dijimos, la resistencia a las plagas y enfermedades, el mejor crecimiento, tolerancia a las condiciones extremas de humedad, temperatura, clima, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿verdad? Bueno, ventajas. Tenemos que obtener el mejor individuo para poderlo reproducir, para que nos aprovechemos todas estas ventajas. La desventaja es que si es un cultivo con las mismas características, todas iguales, y le ataca una plaga que no está adaptada a ese tipo de situación, pues todas nuestras plantitas se van a morir, ¿sí? Es como si los humanos fueran iguales, pues ahorita con el virus, cállense, ya nos hubiéramos muerto todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de las plantas, de la reproducción vegetativa de las plantas, donde no hay un intercambio genético, las plantas son igualitas, son clones. Y aquí tenemos las hortalizas que podemos sembrar, estas ya son, ya están viejitas, miren, ya están pasadas. De aquí podemos obtener las papas, las cebollas, y es lo que les voy a encargar, que vayan recolectando sus plantas, bueno, las calabazas no, ni los pepinos. Las semillas de las calabazas, las verdes, las chiquitas, ay, ¿cómo se llaman? ¿Alguien me puede recordar cómo les dicen a las calabazas? Zucchini o zucchini o algo así, bueno, calabacita italiana, y los pepinos los cortan antes que madure la semilla. Entonces, estos no nos van a servir, aunque estén ya viejitas, las semillas que están aquí no nos van a servir porque se cortaron tiernitas antes que madurara la semilla. Lo mismo que los pepinos. Los pepinos no los podemos, la semilla no la podemos utilizar porque igual se cortó antes que madurara la semilla. Entonces, por ejemplo, los tallos de los apios, ¿este es un apio? No, no es un apio. Bueno, los tallos de los apios, yo tengo que en diciembre sembré los tallos de los apios y ya tengo, mañana les paso como ya están los apios. Ya estoy cortando las hojas para utilizarlas. Y así podemos tener nosotros nuestro huerto, tener nuestras aromáticas, nuestras hortalizas. Les digo, yo tengo como 3, 4 matas de chile y de ahí tomo a veces para la salsa. A veces no es todo porque pues no tengo gran producción. Entonces, para el viernes vamos a empezar, no empezar, ya deben tener ustedes sus
su verdura, se está, o ya la desecharon porque ya la utilizamos, o por ejemplo en las cebollas que cortamos y ya nos queda el rabito, bueno, lo guardamos. Las papas, las que se nos están pasando, también las vamos a utilizar. Y pues estos que son los ejotes, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí están los frijoles, ese es el fruto del frijol, al menos que ya estén maduros, no están maduros aquí. Entonces, vamos vayan colectando todas las verduras que podamos sembrar. Y les paso la lista de material para que el viernes ya empecemos a sembrar o a poner como vimos aquí, o si lo pueden ir haciendo, miren, ya vayan haciendo su sembradío, ¿verdad? Aquí, su cultivo de plantas. Ya cuando empiecen a echar raicitas, ya las pasamos a la tierra. Yo así dejé llegar una lechuga hasta flor y de ahí obtuve semillas. Entonces lo podemos utilizar o podemos dejarlo que llegue a flor para obtener nosotros las semillas. Y bueno, por el momento eso es todo y nos estamos viendo el viernes, primero Dios.